presentarte pues este nuevo libro que, bueno, este libro que hemos hecho junto con Iveti. Creemos que es un libro del cual nunca se había hablando acerca de la cara oculta de Walt Disney. Walt Disney no es la persona que creemos, sino que en realidad es una persona que era un gran sabio, era una persona que conocía muchos secretos metafísicos, espirituales, y de hecho no hay ningún libro que hable de esto, y por eso decidimos hacer esta aventura durante más de 6 meses, que es investigar las películas de Walt Disney y descubrir que había un código oculto detrás de estas películas. Porque yo siempre he sido fanática de Disney. Gracias a poder descubrir todo lo que había detrás de las películas de Disney, hemos puesto conjuntamente en práctica todo y hemos hecho este libro. La magia de soñar ya te da dos conceptos básicos, ¿no? Magia, por un lado, y soñar. Walt Disney era una persona que era un gran soñador. Walt Disney se dio cuenta de algo claro: una persona está viva mientras tenga sueños. Bienvenidos familia, amigos de Nueva Humanidad, ¿qué tal estáis? Un placer saludaros de nuevo a todos. Yo estoy feliz hoy, contento de tener aquí a mi lado a dos personas que vienen a presentar un bestseller, una cosa extraordinaria, única, que es La magia de soñar, un libro que acaba de salir publicado hace muy poquitos días, en el cual encierran los secretos, mensajes ocultos, todas las películas o la mayoría de películas de Disney. Me estoy refiriendo a Jorge Muñoz. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Francisco? Muchas gracias. Contento de compartir aquí con vosotros. Que, bueno, una alegría que nos invites y presentarte pues este nuevo libro que, bueno, este libro que hemos hecho junto con Iveti, que la verdad que, jolín, que nos da mucha ilusión presentarlo a la familia de Nueva Humanidad, porque creemos que es un libro del cual nunca se había hablado. Ahora, si quieres, te profundizaremos un poquito hablando acerca de la cara oculta de Walt Disney. Walt Disney no es la persona que creemos, sino que en realidad es una persona que era un gran sabio, era una persona que conocía muchos secretos metafísicos, espirituales, que probablemente toda la familia de Nueva Humanidad ya haya escuchado algunas cosas o sepa algunas cositas, pero lo que no sabían, y de hecho no hay ningún libro que hable de esto, y por eso decidimos hacer esta aventura durante más de 6 meses, que es investigar las películas de Walt Disney y descubrir que había un código oculto detrás de estas películas. Y tenemos a Ivette, que es Marco Manzano, que ella es escritora, emprendedora, actriz, mentora, estudió dirección de empresas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tras años de formación y de búsqueda personal, descubrió su vocación como investigadora en el ámbito de crecimiento personal y espiritual, y acompaña y es coautora con Jorge Muñoz de este maravilloso libro. Gracias, para mí es un placer estar aquí. Espero que vengan más veces, ¿eh? Y tanto, y tanto. Y para mí esto ha sido pues una manifestación y un sueño hecho realidad, porque yo siempre he sido fanática de Disney, y gracias a poder descubrir todo lo que había detrás de las películas de Disney y también con sus conocimientos, hemos puesto conjuntamente en práctica todo y hemos hecho este libro. Con todo. Habéis hecho un cóctel magnífico y describís 11 películas, que son los 11 códigos ocultos que hay en cada una de las películas de Disney. Que también habláis de la ley de atracción, que habláis de mentores como Neville Goddard, ¿no? Sí, es que Nikola Tesla y de otros referentes en el mundo. Sí, o sea, el título, La magia de soñar, ya te da dos conceptos básicos, ¿no? Magia, por un lado, y soñar. Y son conceptos muy relacionados. Walt Disney era una persona que era un gran soñador. Era una persona que durante toda la vida, como nos ha pasado seguramente a muchos de nosotros, hemos tenido las situaciones en contra. Hemos tenido un entorno, por ejemplo, a Walt Disney le robaron una idea de que tenía de un personaje que era parecido a Mickey Mouse. Era una persona que, bueno, tuvo muchos fracasos, se levantó muchas veces, y era una persona que siempre vibraba desde la realidad que quería y no desde la realidad que tenía. De hecho, hasta en sus últimos días, Walt Disney estuvo soñando. En el lecho de muerte, Walt Disney estaba diseñando una ciudad futurista y era su gran proyecto, su último gran proyecto de vida. Walt Disney se dio cuenta de algo claro: una persona está viva mientras tenga sueños. Y nosotros, centrándonos en este concepto de la magia de soñar, nos dimos cuenta de algo increíble. Las personas más exitosas del mundo han utilizado esto que luego ha sido popularizado por Rhonda Byrne como la famosa ley de la atracción, pero en realidad es un concepto que ya existía mucho antes. Tiene que ver con un concepto muy sencillo, en realidad,
y que data, de hecho el libro empieza hablando del año 20.000 antes de Cristo. En el año 20.000 antes de Cristo, en las cuevas de Chauvet, en Francia, tenemos las primeras pinturas rupestres de la historia de la humanidad. Y me dirás, ¿qué tiene que ver eso con Walt Disney y con la magia de soñar? Había magia ya allí. Exacto. Creaban magia, ¿no? Los antiguos chamanes o las primeras personas que hicieron estas pinturas rupestres hicieron algo parecido a lo que hizo Walt Disney con sus películas de animación. Lo primero es que dibujaron unos dibujos que eran una especie de invocaciones. De hecho, las pinturas de Chauvet tienen marcas como de que son animadas, eran como películas animadas en aquel tiempo, que además con el fuego, cuando ponían el fuego en las cuevas, esas figuras parecían cobrar vida, y porque en realidad era una especie de invocación que querían hacer para lanzar a la vida eso. Y ese es el poder de la imaginación. Si te fijas, la palabra imaginación es imagen en acción, ¿no? Imagen, acción. Y qué bien lo explica Jorge, ¿eh? Vamos a aprender un montón. No, sí, no, lo estás explicando súper bien para que lo entendamos todos, de verdad. Sigue. Lo interesante de todo esto es que de estos antiguos chamanes que empezaron a hacer rituales y que se dieron cuenta de algo fascinante, que cuando tú piensas o te centras en un objetivo, luego sales al bosque a cazarlo y lo encontrarán con mayor facilidad. Esto puede llamarse magia, puede llamarse ley de atracción o puede llamarse neuropsicología con el sistema reticular del cerebro, ¿no? Cuando yo me compro esta camisa, de repente empiezo a ver otras personas que llevan la misma camisa. No es que la lleven, sino que yo me estoy fijando más en ello. Y lo interesante de todo esto es que el libro empieza hablando un poco la historia de la magia. La historia de la magia empieza desde los chamanes, luego pasamos a la cultura del creciente fértil, hablamos de Sumeria, Babilonia, estos primeros mitos fundadores que fundaron nuestra civilización y que nos hablan de un dios creador, como era el dios Marduk, que es un dios creador en base a la palabra. Lo que se dieron cuenta es que era más fácil manipular una palabra que un dibujo. Porque para dibujar tienes que saber hacer el bisonte y hay gente que no sabe dibujar. Dijeron, oye, pongamos una palabra. El lenguaje se crea para no tener que estar haciendo dibujitos todo el rato. Imagínate tener que escribir una carta todo con dibujitos. Pues dijeron, vale, vamos a crear palabras. Y lo que se dieron cuenta los antiguos antepasados, que fueron de los que luego viene nuestra Biblia, la Cábala y todas las tradiciones metafísicas, se dieron cuenta que la palabra es creadora. Y este es el famoso abracadabra, el yo creo como hablo. El primer dios, uno de los primeros dioses en el Enuma Elish, que es el antecedente, digamos, lo que hubo anterior a la Biblia, donde ya se habla de un diluvio universal, ya se habla de ciertos mitos fundadores que están luego en todas las tradiciones, en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam. En este Enuma Elish se habla del dios Marduk, que es un dios creador en base a la palabra. Es el primer mago que, esta famosa palabra abracadabra del mago, que es yo creo como hablo, ¿no? Es lo que dicen los magos. De estas palabras, de estos mitos fundadores, todos se basan en un concepto. Si tú hablas de algo o tú invocas algo antes de tenerlo, tienes más posibilidades de acabarlo teniendo en la realidad. Y Walt Disney era una persona que conocía todos estos secretos metafísicos. Ahora Ivette nos hablará un poquito de los antecedentes históricos y de quién fue realmente Walt Disney, pero lo que nos dimos cuenta, y también te explicamos un poquito la historia de cómo llegamos a ello, es que Walt Disney fue, no sé, como si la persona conocen a Berenguer Saunier en Retz le Chateau, o una especie de genio que dejó encriptado para la posteridad un mensaje y lo hizo con una simbología, y con una simbología que aparentemente parecen películas infantiles, pero desciframos ahí unos secretos metafísicos que tienen que ver con el Kybalión, con las leyes del hermetismo, con principios que incluso están en la Biblia, en la Cábala, principios muy profundos, espirituales y de manifestación que Walt Disney ya conocía. Y habéis hecho este gran trabajo, este gran compendio de unificar todos estos códigos y secretos de las películas en este maravilloso libro. Sí, Ivette, ¿es así? Sí, es así. Alicia yo creo que debe tener muchísimos códigos secretos. Alicia en el País de las Maravillas. Sí, Alicia en el País de las Maravillas y tanto. ¿No? Y en otras, ¿eh? Y en otras, por supuesto. En otras. Es que Walt Disney era... Habéis elegido 11, ¿no? 11, Por eso, 11 películas hemos escogido para el libro y nos hemos dado cuenta de que cada película que hemos escogido tiene como una parte del tronco de ese árbol que hace que nosotros podamos convertirnos en nuestra mejor versión. Y por eso hemos escogido estas películas. Por eso las personas que lo quieran descubrir lo verán en el libro, porque es un libro muy, muy completo. Y esto que comentaba Jorge, Walt Disney es un gran soñador, como todos han podido ver, y que místico, al principio... y un místico, un gran místico de su época. Pero no todo el mundo sabe eso, ¿no? Todo el mundo no sabe que él fue un gran mago, una persona que le encantaba la espiritualidad, era un ser profundamente espiritual, le encantaba la metafísica, la filosofía, y de hecho muchos autores afirman que fue un maestro de la simbología oculta. Era un maestro. Sabía. No, pues sí.
y que fue masón. Muchos afirman que fue masón, que perteneció en una sociedad secreta donde pertenecían pues, grandes genios, personas de poder, ¿no? Personas de éxito, y él estaba allí. De hecho, en Disneyland París, el parque de atracciones, hay un grupo que se llama la Élite 33, y es muy curioso porque hace alusión al grado 33 de la masonería, porque él pertenecía a este rango, el más alto rango de la 33, masonería. sí. Sí. Y él, pues bueno, dejó encriptado, no solo en las películas de Disney, sino también en el parque de atracciones de Disneyland, dejó encriptado varios de los mensajes que quería poner, ¿no? Y es muy curioso porque en la calle principal de Disneyland, aparentemente se ven como unos legados en una de las ventanas, autores, y en una de ellas pone Walt Disney Master Planner. Significa arquitecto del universo, y va con un compás, y esto significa, sí, es una simbología masónica. Él sabía, de hecho tiene un lema que dice: a menudo la fantasía y la realidad se superponen, porque él sabía que nosotros tenemos un poder ilimitado en nuestra mente y que todo lo que imaginamos en nuestra mente se puede hacer realidad. Y él conocía todas las leyes universales y toda la magia que existe en el mundo, y lo quiso plasmar en el libro. Es decir, Ivette, entonces, ¿consideras que Disney triunfó gracias a lo que sabía a nivel de metafísica, espiritualidad? Claro, esto le ayudó muchísimo porque de hecho al principio nadie confiaba en él. Él llegó a hipotecarse varias veces, hipotecó su casa, se arruinó varias veces, fue a 300 bancos, y más de 300 bancos le rechazaron, nadie confiaba en él. Pero de hecho su mujer, hay una frase que ponemos en el libro que dice: no fue una persona fácil, pero tenía una fe en lo invisible. O sea, él sabía que la constancia, esto se iba a cumplir, porque en lo que él visualizaba, sabía que se iba a cumplir. Impresionante. Es que, si te fijas, todos los personajes de las películas de Disney, claro, nosotros invitamos a las personas que compren y que lean el libro, invitamos a que hagan este mismo ejercicio, que es muy interesante, de verse las películas de Disney, pero desde una perspectiva adulta y crítica, ¿no? Y nosotros nos pusimos con una libreta, imagínate a nosotros ahí a las tantas de la noche, viendo con una libreta, viendo Peter Pan, viendo Pinocho, y mirando, apuntando desde el conocimiento que tenemos ahora de simbología, de metafísica, y nos dimos cuenta de cosas increíbles. O sea, ahora te diremos algunas de los detalles. Algunas pistas quiero pediros para la pinceladas. Audiencia también, que lo compruebe en sus Claro, casas, claro. viendo las películas, como tú has dicho, de forma adulta y crítica, y que analicen todos los mensajes ocultos que puede haber ahí. Exacto. Por ejemplo, un ejemplo clásico y que está relacionado con lo que comentaba Ivette del mundo de la masonería es Pinocho. Pinocho empezó siendo una novela escrita por un francmasón en Italia. Tenía un final un poco diferente, era un poco más trágica, acababa muriendo el protagonista, pero Walt Disney la adaptó, y Walt Disney estaba muy interesado en esta película. De hecho, la película de Pinocho, interpretada metafísicamente o a nivel filosófico, es una especie de Biblia 2.0. Me explico bien. En la Biblia se habla de un personaje, por ejemplo, que es Adán, que es creado del polvo de la tierra, es moldeado, y en este caso es Pinocho, que es un muñeco que es creado, que no tiene vida y que necesita de un aliento divino, al igual que Adán tuvo que venir Dios a ese polvo, a esa arcilla moldeable, ¿no? Que significa que todos somos moldeables, que nos podemos transformar, ¿no? Y tuvo que venir ese aliento divino, en este caso, que fue el Ruach, ¿no? el aliento divino que Dios puso en Adán. En este caso fue el hada madrina que le dio vida a esta materia fundamental que somos nosotros, ¿no? Pinocho es una metáfora de quién somos nosotros. Esto también es importante. Las películas de Disney no hablan de historias infantiles, hablan de nosotros mismos, ¿no? Todos nosotros somos Pinocho, somos una materia que se puede moldear, que se puede transformar. Walt Disney era una persona muy amante del desarrollo personal, del cambio, conocía a Henry Ford, conocía a muchas personas que luego también Napoleón Hill, es decir, muchos del crecimiento personal que vino de Estados Unidos, de aquella época, de los grandes gurús, ¿no? Y precisamente este Pinocho que somos todos nosotros, somos un ser que puede llegar a convertirse en ser humano. Y toda la historia de Pinocho viene con esta promesa de que si haces las cosas bien, de que si sigues los valores y te conviertes en una persona recta y una persona virtuosa, vas a conseguir llegar a tu máximo ser, ¿no? O vas a conseguir ser una persona real. Y lo mismo pasa con Adán y Eva. Si te fijas en Pinocho,
cuando la hada madrina le da vida a Pinocho, le dice, si te portas bien algún día llegarás a ser un niño, y luego le dice, Geppetto, su padre, lo lleva a la escuela, y cuando va a la escuela, de repente se encuentra a dos personajes, que es un zorro gigante y un gato, y este zorro le tienta con una manzana. Este es un símbolo muy conocido, que es el símbolo de la manzana de Adán y Eva. Y en realidad te viene a significar, no es casualidad que este personaje que le tienta con una manzana sea un zorro, porque el zorro es el símbolo de la astucia, al igual que la serpiente se dice en la Biblia y en la Torá que era astuta, ¿no? La astucia es lo contrario a la inteligencia. La inteligencia es, oye, hay que hacer las cosas bien, y la astucia busca la manera de hacer la trampa. Y Pinocho se siente tentado por esta serpiente, por este zorro, por este cerebro reptiliano, por este instinto, y acaba cayendo, después de toda una historia, en la isla de los placeres. La isla de los placeres es algo muy semejante a lo que puede haber hoy en la sociedad actual, donde básicamente te dicen, aquí puedes hacer lo que quieras, puedes beber, puedes fumar, aquí todo vale. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando Pinocho va a esta isla de los placeres, al final lo que pasa es que la gente al principio es muy feliz, y es lo que pasa hoy en día, ¿no? Vas a una discoteca, oye, todo este libertinaje, parece que sí, que todo es muy feliz, pero luego, ¿qué pasa? De repente las personas se empiezan a transformar en animales. Y esto es un concepto que en la Cábala se habla mucho. En la Cábala se explica que el desarrollo espiritual de una persona se tiene que ganar con el trabajo diario, y que si no haces nada, tu alma se va a ver inclinada o dirigida a la animalidad. Y todos estos conceptos metafísicos tan elevados, que después de aprender mucho sobre Cábala hemos ido desbloqueando, todo esto ya estaba en las películas de Disney. Y este concepto de animal acaba provocando que se provoque un caos. Y este caos viene cuando Geppetto es comido por una ballena, y esta ballena representa el Leviatán, es el monstruo, es el caos. Cuando dice, el Espíritu de Dios reinaba sobre las aguas, reinaba sobre el caos, significa que las aguas son un símbolo de caos. De hecho, en varias películas de Disney, cuando hay un caos, cuando hay un momento difícil, por ejemplo, la película de fantasía, cuando Mickey Mouse está haciendo una serie de hechizos y le salen mal, lo que se produce es una inundación. El agua es el símbolo del caos, y ahí tiene que venir el orden, que es el mago el que marca el orden. Y lo que ocurre es que Pinocho, producto de esas transgresiones y de esa búsqueda del placer desenfrenada, produce un caos en su vida. Y en ese caos, en medio de ese caos, Pinocho tiene que hacer algo muy interesante, que es, tiene que dar su vida para sacrificarse, para dar a la vida a Geppetto. Y este acto que hace de sacrificarse, de salvar a Geppetto, es el primer acto que hace no egoísta. Y el acto de no ser egoísta es lo que le acaba transformando en una persona real. Lo que nos viene a significar... Y con vida, ¿eh? Y le da vida. Y le da vida. Y en realidad ya todo se ha explicado Pinocho, pero claro, también ocurre en Blancanieves, ocurre en todo. Sí, de hecho ahora nos pasa a hablar de Blancanieves, que es una pasada. Es interesante, es súper interesantísimo, lo encuentro, estos mensajes tan... Claro, que lo has visto como una película de toda la vida, pero te das cuenta... Bueno, yo los he visto acompañando a mis hijas cuando ha tocado la época de verlas con ellas, las he disfrutado con ellas, por supuesto, ¿no? Sí, es que nosotros vimos las películas de nuevo y nos dimos cuenta de todo esto. Antes era como que había pasado un poco desapercibido, pero claro, por ejemplo, en la película Blancanieves te explica pues este principio de Kybalión, que es el de la ley de correspondencia, cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, y te explica un poquito, de hecho, como Pinocho. Es el hecho de que muchas veces confundemos que primero tenemos que tener dinero para después hacer algo que queremos hacer, para después convertirnos en algo, es decir, tener, hacer, ser. Y es completamente al revés. Primero tenemos que ser para después hacer y después tener, y todo vendrá por sus frutos, ¿no? Y todo vendrá porque lo que es adentro es afuera. Y esto te lo explica en la película Blancanieves. Es muy curioso porque esta película tiene muchísimos mensajes ocultos. Y es que esta chica es... Perdona un momento, ¿qué es la que más habéis encontrado de todas las películas que habéis visto? Pues es una bastante más completa. ¿Sí? Y de hecho, seguramente si nos pusiéramos a escarbar, aún habría más, seguro, porque por el camino hemos descubierto más. Wow. Sí, y es pues que me la voy a ver rápidamente esta película. Te explica realmente cómo es el proceso de que una persona se transforme para poder llegar a tenerlo todo en la vida, es decir, a poder ser tu mejor versión, porque de hecho, ¿por qué las personas conseguimos grandes cosas? Es porque tenemos ya estamos en una buena versión de nosotros mismos, si no, no conseguimos nada, se nos escapa. Es como que tenemos en una buena vibración lo podemos estamos. conseguir, pero como no somos esa persona,
se nos va de las manos. Entonces eso te lo explica Blancanieves. Blancanieves es una persona, es una joven, si muchos recuerdan, que vive en un castillo y ella se siente en su zona de confort, que es como nos sentimos todos en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, que no hacemos nada porque estamos cómodos. Y es en el momento que ella tiene que huir del castillo porque la reina ordena matarla. Entonces, en ese momento, Blancanieves huye al bosque. Esta parte de que huye al bosque es el enfrentamiento al caos. Y esto se puede entender como las 3 etapas de la alquimia, que son la etapa del negro, la del blanco y el rojo. Y también el tema de la piedra filosofal, ¿no? Los alquimistas buscaban esta piedra que tenía que pasar por estas 3 fases también, ¿no? Esa es la parte negra. Y el la tantra parte... también. Exacto. De hecho, hay la frase de que se menciona a Blancanieves, se mencionaba en el tráiler original de la película, era negra como el azabache, Sí, blanca como la nieve y roja como y roja como el carmín. ¿Cuánto mensaje hay ahí? Sí, es una pasada. Y bueno, es muy curioso porque cuando va al bosque, ella se enfrenta con el caos. Ahí es todo como muy caótico, hay muchos animales, hay oscuridad. Es esta etapa de que cuando nosotros no salimos de la zona de confort, nos enfrentamos a este paso. Y luego es curioso porque cuando ella ya se calma, abre los ojos y ve esa casita al final del camino, que es la casa de los enanitos, y ella entra adentro. Y se pone, es muy curioso porque se pone a limpiar y a fregar los platos. Y esto significa que es esta parte de limpieza que tenemos que hacer interior, es la etapa blanca de la alquimia, para poder purificarnos, para poder poner en orden todo. Es una etapa de la transformación de la persona. Y también una cosa también muy curiosa es que los 7 enanitos no son 7 enanitos por azar, sino son 7 emociones que tenemos nosotros. También son 7 días de la semana, los 7 chakras y los 7 metales, también relacionado con la alquimia. Y bueno, y seguiríamos y más. Y también, tampoco es casualidad que los 7 enanitos trabajen en una mina. Es que realmente si te pones a escarbar, encuentras muchos mensajes ocultos. Y bueno, Blancanieves descubre, a través de los enanitos y de todo, pues su propia transformación. Y es cuando conoce el amor verdadero, el rojo, y esto le viene. ¿Por qué conoce el amor verdadero? Porque ya se ha transformado en esa persona. Y es lo que nos pasa a todos en la vida. Cuando ya somos la persona que queremos ser, es cuando todo aparece. Ese trabajo que tanto querías, esta pareja que tanto deseabas y no podías tenerla. Porque ya puedes sostener ese deseo, ¿no? Y es la reconexión con nuestra pasión, con lo que queremos. Son los premios que nos entrega la vida a todos una vez que hayamos hecho los deberes. Exacto. Salir de la zona de confort, ponerse a trabajar. Este es el proceso real disciplina. De una persona. Primero hay que ser, luego hacer, para después tener, no completamente al revés, que a veces nos pensamos que es completamente al revés y nos equivocamos. Y sin perseguir tan rápidamente nada, que todo llega. Exacto. Y esto es una dinámica que todas las películas de Disney, en mayor o menor medida, siguen. Es decir, todos los personajes de Disney sufren una especie de dislocación cuántica por la cual ellos son o vibran, hacen este principio del Kybalión, de la vibración, de vibra aquello que quieres antes de tenerlo, ¿no? Por ejemplo, Cenicienta dice, un día yo estaré en el castillo, y ella era una sirviente. Es la misma historia de Walt Disney también, la misma historia que vemos en Aladín, por ejemplo, donde él es un ladrón que vive en las calles, pero dice, oye, yo un día voy a estar en palacio, ¿no? Es esta sensación o esta fe de decir, yo sé que voy a llegar a otro lugar. Y este mismo proceso es el mismo proceso que hicieron nuestros antepasados en las cuevas y en las pinturas rupestres, que es, yo ahora mismo, o sea, hubo un experimento que se hizo de antropología donde se buscó el origen de estas pinturas rupestres y su relación con las tribus de la actualidad, y se demostró que habían tribus en Australia y en África que hacían rituales semejantes a lo que serían las pinturas rupestres, y lo interesante es que siempre lo hacían antes de salir a cazar. Normalmente se plantea que la pintura rupestre se hace como una especie de recompensa por haber cazado, pero no, es un ritual para conectar con aquello que quieres conseguir, como una especie de vision board o de tablero de visión donde tú pones aquello que quieres conseguir. Era una atracción, lo hacían como forma de atraer esa caza. Y esto es lo que Walt Disney nos explicó, por eso le llamamos La magia de soñar al libro, porque Walt Disney explicaba este mismo principio, el principio de que si tú quieres conseguir algo en la vida, primero tienes que empezar a hacer el dibujo en un papel, tienes que empezar a visualizar en un papel en blanco. Yo esto lo he hecho durante muchos años, coger un papel en blanco y escribir en presente aquello que quieres conseguir, como si ya lo tuvieses. Es decir, yo estoy facturando esto, yo tengo esta relación de pareja, yo tengo, ¿no? Y ir apuntando todo esto. Y yo lo que siempre hago es anoto, firmo, pongo una firma y pongo una fecha límite.
¿no? Hay que ser concreto y decisivo con los deseos. De hecho, Ivet también ella es una gran experta en el tema del Vision Board, que a mí me ha explicado cosas que me han roto la cabeza con este tema, porque ahí viene la magia, ahí viene el proceso que al final no deja de ser también neuropsicología, ¿no? No deja de ser un poco cómo enfocar nuestro pensamiento en una cosa. Y de hecho también creo que también sería muy interesante que explicases de Aladdin, donde hay estos principios también metafísicos. Bueno, es que todas las películas de Disney, todas, es muy curioso porque todos tienen el personaje protagonista que sueña. Todos sueñan, todos tienen una visualización de algo que quieren conseguir y de hecho luego se cumple. Es lo que nos sucede en la vida, ¿no? Cuando tenemos un sueño, una visualización, es lo que podemos llegar a conseguir. Si no pensamos ni si no tenemos una intención, no podemos llegar a conseguir nada, no sucede nada. Pero también si lo podemos pensar, puede suceder, ¿no? Si podemos pensarlo... Las reglas así también. Exacto, si podemos no puedes pensarlo, pensar, lo puedes crear. hacerlo. De hecho, bueno, un lema de Walt Disney, ¿no? Si puedes soñarlo, si puedes pensarlo, lo puedes hacer. Y Aladdin pues nos muestra esto. Aladdin es una película que está basada en un cuento, ¿no? Árabe, que es Las mil y una noches, y explica todo un proceso de cómo realmente pedir al universo. Porque muchas veces pedimos deseos que no son completamente completos, no son específicos. Y el genio cuando aparece, bueno, las personas que hayan visto Aladdin, es un joven que vive en un pueblo y es un ladrón y se encuentra con una lámpara mágica. En la lámpara mágica del genio, él le dice, te concedo 3 deseos. ¿Eso qué te está indicando? Que en la vida, imagínate que tenemos 20, 40, 50 deseos, que eso nos sucede mucho. Entonces no nos enfocamos en nada. Entonces vamos por la vida y es que yo quiero un coche y quiero también una pareja. Es que quiero... Y entonces como no nos enfocamos, no conseguimos nada. Entonces ya Aladdin, genio, ya te está poniendo ya que tienes que pedir 3 deseos. Y también te dice, tienes que ser muy específico con lo que pides. Porque si yo digo, quiero amor, ¿qué tipo de amor? Porque claro, a lo mejor me paso la vida diciendo quiero amor y a lo mejor me trae un amor tóxico o un amor lo que sea. ¿Por qué no pides bien? Quiero un amor que me comprenda, que sea bondadoso, que sea el amor de mi vida. ¿Por qué no pedirlo bien? Con detalles. ¿Por qué no pedirlo bien? Detalles, ¿no? Con detalles y específicamente. Y si pones fecha límite, como dice Jorge, mejor. Porque así sabes que se puede llegar a cumplir, si no queda en el aire. Y luego también otra cosa te dice, la película de Aladdin, es que el universo, o el genio en este caso, le dice que no puede hacer que nadie se enamore de él. Y eso es muy importante, porque te dice que nada que no dependa de ti se puede hacer. Porque todo depende de ti. Si yo me convierto en esa persona, podré atraer al amor de mi vida. Si yo me convierto en esa persona, en lo que quiero ser, si yo estudio, si yo me formo, si yo lo que sea que tenga que hacer, yo voy a conseguir pues, estar en este trabajo. Lo que estás diciendo, claro. Entonces, esto, Aladdin, en la película de Aladdin ya te está explicando cómo realmente hacer una buena petición al universo, a nuestros guías, a lo que tú creas en el mundo. Porque si no, vamos pidiendo, pero sin una coherencia, ¿no? Sin una... Entiendo. Y esto nos lo explica. Y también es muy curioso en la película de Aladdin que hay el típico villano que siempre aparece. En este caso es Jafar. Eso es el que quiere hacerse con la lámpara y quiere conseguir todo, ¿no? Pues al final de la película consigue esa lámpara y dice, yo quiero ser, mi deseo es ser el ser más poderoso del mundo. Y dice, ¿tus deseos son órdenes? ¿Qué sucede? Que de repente esta persona es tragada por esa lámpara, porque eso es ser la persona más poderosa, que en este caso es el genio. Entonces, esto te indica que es muy importante lo que pides al universo, lo que dices a diario, porque cuidado con lo que pides, porque se puede cumplir. Es decir, que aparte de conocer todos esos mensajes ocultos, estáis dando en el libro aplicaciones prácticas para convertir nuestra vida en superpoderosa. Sí, o sea, a diario. Cada una de estas películas son, en realidad, utilizamos las películas como excusa para defender o para hablar de conceptos metafísicos, de pasos, un mapa paso a paso que puedes aplicar en tu vida, como por ejemplo, Pinocho nos enseña a decir que no. Nos enseña que esto lo decía Warren Buffett, le preguntaron, si me tuvieses que dar un consejo, un solo consejo para tener la vida más extraordinaria del mundo y para ser millonario, ¿cuál sería? Y Warren Buffett dijo, tienes que aprender a decir que no.
¿no? O sea, hay Difícil, que saber ¿eh? decir que no a muchas Difícil. cosas, porque si dices que sí a todo, pues obviamente no te centras en nada. Por ejemplo, otro es el juego, ¿no? El poder del juego, y esto nos lo enseña Peter Pan. Cada una de estas películas nos enseña conceptos metafísicos clave, ¿no? Por ejemplo, el juego es en el mundo de la cábala, cuando tú accedes a los niveles más altos de Keter, ¿no? Te das cuenta de que todo es una especie de juego, ¿no? Y toda la vida, lo importante en la vida no es ganar o perder, sino jugar, ¿no? Haber atrevido a jugar y a participar de este juego, ¿no? Y a cada concepto, cada película nos enseña, por ejemplo, Blancanieves nos enseña ser antes que tener, ¿no? Tienes que ser, encarnar eso que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, Cenicienta, que era una de las películas favoritas de Walt Disney, nos enseña el concepto de atrévete a brillar, ¿no? ¿Por qué no? Cenicienta es una película que parece muy infantil, pero era una de las favoritas de Walt Disney porque nos enseña cómo nos debemos de comportar para manifestar correctamente. Cenicienta es una persona que es una chica que es una sirvienta de casa. De hecho, Cenicienta se habla de las personas que limpiaban las cenizas de las chimeneas antiguamente, que habían chimeneas, ¿no? Cenicienta, sí. Y esta chica es una chica que obviamente pues está lo más lejos posible del palacio, que es lo que ella sueña. Al principio de la película ella dice, un día voy a llegar al palacio. Y ¿cuántos de nosotros a veces no tenemos un sueño, queremos conseguir algo y lo vemos lejano y estamos en la otra punta? Yo ahora quiero vivir en Miami, quiero ser millonario, Oye, bueno, pero ahora mismo mi cuenta del banco no está como me gustaría, mi cuerpo no está como me gustaría, mi relación de pareja no está como me gustaría. Y Walt Disney nos dice, si sigues los pasos que explica, y lo dijo él en una entrevista que dice Cenicienta, de manera implícita, vas a aprender cómo hacerlo. Lo primero que hace Cenicienta tiene una fe clara, el famoso concepto de emuná, ¿no? La fe ciega en base a lo que quiere. Lo segundo que hace es que no deja que nada exterior le quite su vibración. Es decir, es una persona que sigue el principio metafísico, el Kybalión, de la vibración. Atraes aquello que vibras, ¿no? La vibración que emites. Ella sigue vibrando a pesar de las adversidades que le van llegando, ella sigue brillando. Continuamente le pasan adversidades, le rompen su vestido, la gente se ríe de ella, le dicen que nunca lo va a conseguir, y ella nunca deja de ser mala persona, o sea, nunca es mala persona, nunca se enfrenta, y ella sigue y nunca cae en depresión, no se pone a llorar, no, ella sigue templada, camino, ¿eh? sigue centrada, ¿no? Como los conceptos del zen, del budismo, ¿no? Una persona muy centrada. Y lo que ocurre, y es fantástico, es porque si nosotros mirando ahí con una hoja de notas y con las gafas de investigadores, viendo la película nos dimos cuenta de que Cenicienta no hace nada. Si tú miras, Cenicienta lo único que hace es soñar, pensar que lo va a conseguir y todo el universo conspira a su Mantenerse favor. en un estado del ser. Es lo único que hace. Ahí se mantiene toda la Mantenerse película. positiva, incluso también hace muchas afirmaciones. Descansando, de hecho, en la yo película, creo que en su presencia, ¿no? Exacto. Se conoce a ella El misma poder de la muy bien y presencia. descansa en su presencia. El poder de la presencia. Y literalmente todo el universo empieza a conspirar a su favor. Viene una hada madrina, los ratones, los animales, que también es un símbolo de los guías espirituales, de estas fuerzas espirituales o energéticas que nos acompañan a todos. Todo conspira a tu favor cuando tú haces lo correcto. Y eso es en realidad lo que nos quiso mostrar Walt Disney. Walt Disney conocía estas leyes metafísicas y sabía, es como lo que dice la Torá, ¿no? La Torá significa las leyes de este mundo. Si tú vas a favor de las leyes, va a ser mucho, es como si vas a favor de la corriente, vas a dejar que la corriente te lleve. En cambio, si vas en contra, oye, pues luego no te quejes si te cuesta, si vas esforzándote, si tienes 1000 problemas, ¿no? Entonces, Cenicienta nos presenta este principio metafísico de pon el cielo a trabajar. Es decir, ten una intención clara, no te dejes guiar por tu realidad, o sea, es decir, todos tenemos una realidad deseada y nuestra realidad actual. No te dejes guiar por tu realidad actual. Empieza a vibrar desde esa vibración. Y todo el universo se va a ir y manténlo. No entres en la duda, no entres en la pena, en el victimismo, ¿no? Ay, pobrecita, yo... No. Y todo se da. Y es fantástico, ¿no? Y de hecho, al final le dan este famoso zapato, que este famoso zapato solo le encaja a ella. Y esto significa que lo que es para ti, nadie te lo puede quitar. Todo el mundo tenemos un zapato, todo el mundo, en la cábala se dice, todo el mundo tiene una idea de Atzilut, una idea del mundo de arriba que podemos bajar y algo que nos pertenece. Y eso es tuyo y nadie te lo va a quitar. Lo que es tuyo nadie te lo va a quitar. Y lo que no es tuyo, aún ni con fuerza, aún ni forzándola, las hermanas intentan ponerse el zapato a la fuerza. No. A la fuerza no funcionan las cosas. El universo yo creo que tiene unos regalos para nosotros, sí o sí, y nos lo entrega en el momento que cree oportuno entregárnoslos, ¿no? Esos regalos. Pero todos venimos con regalos aquí. Aquí nadie se ha quedado sin regalos. No, nadie. También se puede desplegar el éxito, el milagro, el efecto milagro con este libro. Sí, totalmente. Este libro es que te explica todas las enseñanzas que puede tener una persona
para hacer realidad sus sueños y realmente para convertirse en su mayor versión. Y es así. Si sigue esos principios universales que hemos descubierto, seguramente lo hará. Es decir, que podemos ser todos magos y magas. Todos. Tenemos un En la poder vida. ilimitado en nuestra mente. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Hay un concepto además muy interesante que poca gente conoce. Walt Disney tenía su propio método de manifestación, que lo descubrimos en este libro. Él tenía su propio método, él creía en la ley de atracción a su manera y de hecho, pues sí. Sí, es muy curioso porque de hecho este método infalible que tenía de manifestación, porque claro, muchas personas se dieron cuenta de que era un gran éxito, una gran persona de éxito y dijeron, a ver, ¿cómo puede ser? Vale, aun sabiendo todo el tema de espiritualidad, pero ¿por qué algo debe hacer de diferente, ¿no? Entonces, Robert Dills, que es un pionero del tema de la PNL, la programación neurolingüística, analizó este método y se dio cuenta de que Walt Disney, todos sus proyectos, los pasaba por 3 fases. Y era el soñador, el realista y el crítico. Es decir, muchas veces nosotros, en la parte del soñador, tenemos una idea, un sueño, y pensamos sin ponernos límites, ¿no? Y es la fantasía. ¿Qué pasa? Que si nos quedamos en esta parte del soñador, ¿vale? Tememos el tema de que no se haga realidad, porque a lo mejor nos vamos demasiado a la fantasía. Entonces, por eso existe esta parte del realista. La parte del realista, aunque suene un poco contradictoria, es muy importante porque nos hace bajar la idea a tierra y preguntarnos qué pasos tenemos que hacer para poder hacer realidad este sueño, ¿no? Pues tendré que contactar con tal persona, porque si nosotros queremos escribir un libro, tenemos que saber que tenemos que estar horas escribiendo el libro, tiene que haber disciplina, tiene que haber una serie de cosas, porque si no se va a quedar en el aire, ¿no? Tenemos que bajarlo a tierra. Pero también es muy importante no quedarnos en la etapa realista, porque si somos demasiado realistas no pasamos a la acción. Entonces es la fase importante del crítico. El crítico lo que te hace es la prueba y error y la mejora continua, es poner nuestra idea en acción para ir mejorándola poco a poco. Por ejemplo, cuando Walt Disney montó Disneyland, no fue un éxito al principio. No. Al principio pues, hubo un caos de gente, las atracciones ni funcionaban, bueno, fue un auténtico desastre. Pero ¿qué nos indica esto? Que los grandes genios de la vida y las grandes personas de éxito no esperan el momento perfecto, simplemente pasan a la acción. Muchas personas, y de hecho me ha pasado a mí, muchas veces en mi vida, en mi época pasada, que yo tenía muchas ideas, pero no las ponía en práctica, porque me exigía tanto y esperaba el momento perfecto a tener los conocimientos, a tener todo, a tener el dinero necesario, a todo, que no pasaba nunca la acción. Entonces seguramente a muchos nos pasa, que no tenemos que esperar. Una lección esa que acabas de decir. No tenemos que esperar el momento perfecto, tenemos que actuar, aunque no esté perfecto, y eso es lo que nos indica este ciclo. Movimiento. Exacto. Entonces es muy importante esta etapa del crítico, tampoco quedarse allí. Es decir, esta mejora continua tiene que volverse a repetir el ciclo. Es un ciclo que siempre se repite, tenemos que volver a soñar, ser realista y crítico. Y Walt Disney pasaba todos sus procesos por esta fase. Y de hecho, tantas veces que lo repetía, sus deseos y sus sueños se hacían millonarios, porque cada vez los mejoraba más. Triunfó a nivel mundial. Sí. Gracias triunfador. a estos conocimientos metafísicos que siempre han estado ahí. El libro ya está a la venta en librerías, Jorge, en plataformas. Sí, lo tenemos ahora actualmente solo disponible en Amazon. ¿Amazon? En Amazon, sí, ya se ha convertido en libro bestseller en las Lo categorías. vemos aquí en pantalla ya, número 1, bestseller. Sí, Felicidades. y además tenemos un prólogo de Amadeo Llados, que, bueno, curiosamente le contamos esta historia, le dijimos que era nuestro sueño. Amadeo Llados, pues bueno, como muchos los conoceréis, una persona un poco polémica, pero, sí. Pero es una persona que actualmente creo que también está en un proceso de cambio personal y en un encuentro también muy con Dios, con la Biblia, con los valores. Y como que está místico ahora, ¿no? Sí, ha tenido una etapa mística y además yo creo que conectó por el hecho de ser pareja, le contamos que era nuestro sueño y él es una persona que también, al final toda persona de éxito, cualquier persona que ha tenido éxito en su vida, es una persona que ha convertido un sueño en realidad. Y por eso nosotros quisimos coger la figura de Walt Disney como guía de este libro, pero al final... Pero son principios de Neville, ¿no? Exacto. Principios universales. Napoleón... Y el protagonista no es Walt Disney, el protagonista es la persona que lo lea, porque
todos nosotros, toda persona tiene sueños y una persona está viva mientras tenga sueños. Y la clave es que esos sueños no se queden solo en el papel, sino convertirlos en realidad. Y justamente esos principios metafísicos son los que te explicamos a través de todas las películas de Disney, a través de todos estos conceptos y adentrándonos un poquito en estas prácticas y herramientas diarias para que las personas lo puedan hacer y lo puedan convertir en realidad. Felicidades, Ivette Gracias. y Jorge, por esta obra maestra. Que se vendan muchos libros de aquí, para Navidades también, que está muy cerquita, hace falta mucho, donde la magia está mucho más presente y espero que lo puedan regalárselo, autorregalárselo y, ¿por qué no?, regalarlo también. Gracias por vuestra participación y os esperamos con más, porque este ya es el 6.º libro, Jorge. Bueno. Ya mismo el 7.º, que tiene mucho de misticismo, número 7. Gracias, Ivette, por Muchísimas participar gracias a ti como por coautora invitarnos. en este libro de la magia de soñar, ya disponible a la venta en Amazon. Lo disfrutéis. Amigos, aquí lo dejamos. Haceros con este libro porque es muy original, ameno y donde podemos aprender la verdadera magia de la vida que es transformando nuestras vidas cada día. Un abrazo, os quiero y nos vemos en la próxima. Chao.